La habitación estaba envuelta en un silencio casi absoluto, roto únicamente por el pitido constante del monitor y el zumbido suave del ventilador del techo. Eran pasadas las 2 de la madrugada en el Hospital Central de Madrid, y Clara Rivera descansaba apoyada contra almohadas finas. Su recién nacida se encontraba acurrucada contra su pecho, la respiración de ambas sincronizada como si el mundo exterior ya no existiera. Afuera, la ciudad dormía, dentro, solo existían ellas dos, calor con calor, piel con piel, una burbuja de intimidad que parecía protegerlas de todo lo demás. El teléfono de Clara reposaba sobre la mesita de noche, la pantalla apagada. Con cuidado, lo tomó con una mano, mientras con la otra sostenía a su hija, asegurándose de que estuviera cómoda. Levantó el teléfono apenas suficiente para capturar la pequeña cara apoyada contra su clavícula. Los dedos diminutos de la bebé se estiraron como si quisieran tocar el universo por primera vez. Clara presionó el obturador. Una foto. Una frase debajo. Hola mundo. Solo te tengo a ti, y eso basta. La publicación se envió al instante. Clara dejó el teléfono a un lado y cerró los ojos por un momento, permitiendo que el pitido constante del monitor y la respiración de su hija la anclaran a la realidad, a la vida que había decidido enfrentar sola. Por el pasillo, el suave chirrido de un carrito de enfermería resonaba a intervalos, y el eco de las ruedas sobre el linóleo parecía acompañar la respiración de la madre. Una puerta se abrió y se cerró con un golpe suave. La noche continuaba su curso, indiferente al pequeño milagro que se desarrollaba en esa habitación. Mientras tanto, en un rascacielos de cristal iluminado por la luz de la ciudad, Alejandro Cruz, CEO de Cruz Corporations, revisaba su teléfono sin mucho interés. Noticias de la industria, publicaciones familiares, correos electrónicos reenviados que nunca había pedido, todo era rutina hasta que apareció la foto que lo detuvo en seco. Se trataba de Clara, la mujer que había amado y que había desaparecido meses atrás, sosteniendo a un bebé que llevaba una pequeña marca que Alejandro reconoció al instante, un lunar en forma de media luna en el cuello, idéntico al que recordaba de la infancia de sus sobrinos. Su pecho se apretó y por un instante sintió que el aire le faltaba. Podría haber pasado de largo, ignorado la notificación, pero no lo hizo. Tomó sus llaves y abandonó el rascacielos, dejando la luz de la oficina atrás. Las calles de Madrid estaban desiertas y los semáforos apenas interrumpían el flujo de su mente. Cada luz, cada reflejo en el pavimento húmedo, lo empujaba hacia una sola certeza: esa niña podría ser mía. Al llegar al hospital, los monitores seguían marcando los signos vitales y los pasillos permanecían casi desiertos, salvo por el murmullo ocasional de una enfermera. Alejandro preguntó por Clara y fue dirigido al piso 12, habitación 412. Respiró profundo antes de tocar la puerta. 2 golpecitos precisos y firmes. Una voz familiar y serena respondió. Adelante. Clara estaba sentada en la cama, pálida pero fuerte, con su hija dormida en brazos. La habitación estaba iluminada solo por la luz tenue del monitor y la lámpara de la mesita de noche. No había flores, ni globos, ni mensajes de felicitación. Solo ella, la bebé y la sensación de un año entero de silencio que parecía colgar en el aire. No deberías estar aquí, dijo Clara con voz baja, ajustando la manta de la niña con cuidado. Vi la publicación, respondió Alejandro, casi en un susurro, mientras daba un paso hacia el centro de la habitación. Alguien la compartió. Clara apretó los labios y suspiró. Tu familia me vio primero. El año pasado no gritaron, no amenazaron, solo me hicieron entender lo que mi presencia te costaría. Alejandro se sentó con cuidado en la silla al borde de la cama, sin invadir el espacio de Clara ni de la bebé. Por primera vez en un año, Clara permitió que Alejandro existiera en la misma habitación. No como un extraño, no como un visitante no deseado, sino como alguien que debía estar ahí,
aunque el pasado estuviera lleno de heridas abiertas y promesas incumplidas. El monitor marcaba el ritmo de la vida, y el amanecer comenzaba a filtrarse lentamente por la ventana, dibujando líneas de luz sobre el suelo. Cada segundo parecía estirarse, pesado con recuerdos, silencios y emociones contenidas. Clara ajustaba la manta de la bebé con movimientos precisos, casi rituales, como si el orden pudiera contener el caos. Alejandro permanecía sentado, manos entrelazadas sobre las rodillas, consciente de que su mera presencia podía alterar el delicado equilibrio de la madre y la hija. «Deberías irte», dijo finalmente Clara, con firmeza pero sin crueldad. «Este no es tu mundo». «Lo fue una vez», respondió Alejandro, con voz baja y segura. «Hasta que tu familia decidió lo contrario». Las palabras cayeron con precisión, un golpe silencioso que Clara no pudo ignorar. Alejandro continuó. «Nunca me contaron. Si lo hubieran hecho, ¿qué habrías hecho?» Clara levantó la mirada, con ojos que no permitían vacilación. «Habría luchado para mantenerla a salvo, contigo o sin ti. Solo eso». El monitor continuaba su pitido constante. La bebé suspiró y se acomodó nuevamente contra el pecho de Clara. Alejandro bajó la mirada y, por primera vez, permitió que la niña existiera completamente en su mundo, aunque aún fuera un invitado. Los minutos se convirtieron en un hilo interminable de miradas, respiraciones y reconocimiento silencioso. Por primera vez, la distancia de un año no se sentía imposible de salvar. El amanecer se filtraba lentamente, pintando la habitación con rayos dorados que iluminaban los gestos más pequeños, el roce de los dedos de la bebé, la forma en que Clara la sostenía, la tensión contenida en el rostro de Alejandro. «Deberías irte», todavía, murmuró Clara, su voz apenas audible. «No puedo», respondió Alejandro, inclinándose levemente hacia adelante. «No después de verla. No después de todo lo que pasó. No puedo ignorarlo». Por primera vez, Clara no tuvo una respuesta inmediata. Sus manos se aferraban a la manta con fuerza, consciente de que su mundo de un año de independencia estaba a punto de cambiar para siempre. Alejandro permaneció quieto, observando a la bebé, permitiendo que su sola existencia tejiera un puente entre lo que fue y lo que podría ser. El reloj marcaba las 3 de la mañana y la ciudad fuera dormía, ignorante del drama silencioso que se desarrollaba en esa habitación. Cada pitido del monitor, cada respiración sincronizada, cada movimiento sutil de la madre y la hija era un recordatorio de la fragilidad y la fuerza de la vida. El sol apenas comenzaba a teñir los edificios de Madrid con un tono dorado cuando Clara despertó, todavía con la sensación de un sueño pesado sobre sus hombros. La bebé se removió en su cuna, soltando un pequeño gemido que resonó en el silencioso apartamento. Clara suspiró y se sentó, ajustando la manta sobre la niña, todavía asimilando la presencia de Alejandro durante la madrugada. Mientras tanto, Alejandro permanecía en su automóvil frente al edificio, el motor apagado, pero su mente encendida con un sinfín de pensamientos. Había estado fuera de su mundo corporativo, de las demandas de la junta directiva, de las expectativas de su madre, Margaret. Estaba allí porque por primera vez, su hija necesitaba que él estuviera presente, aunque fuera solo como sombra protectora. No como CEO, ni como heredero de un imperio, sino como padre. Clara se vistió lentamente, con movimientos meticulosos, asegurándose de no perturbar a la bebé. Cada gesto estaba cargado de una combinación de cansancio y determinación. Sabía que la llegada de Alejandro no era casual, algo había cambiado, algo que el silencio de un año no había podido borrar. «Hoy será diferente», murmuró para sí misma mientras cerraba la puerta del apartamento detrás de ella, bebé en brazos. El camino al café local fue un desfile de pensamientos cruzados. Cada paso resonaba con la memoria de lo que había perdido, lo que había ganado y lo que aún no estaba claro. Cuando llegaron, Alejandro ya estaba allí, ajustando un pequeño asiento alto que había pedido con antelación.
No hubo saludos formales, solo la acción silenciosa de dos personas que comprendían la gravedad de estar juntos nuevamente. Los primeros minutos fueron incómodos, cada uno midiendo el espacio del otro. Alejandro manejaba la bolsa de pañales y los artículos necesarios como si lo hubiera hecho siempre, mientras Clara vigilaba cada gesto, recordando un año de soledad y esfuerzo. No quiero titulares, dijo Clara mientras sentaba a la bebé en su regazo. No quiero que nadie nos vea así. Alejandro asintió, sin responder con palabras, pero su mirada era un pacto silencioso. No habría fotos, no habría interferencias externas. Solo ellos, la niña y la posibilidad de reconstruir algo que ambos habían perdido. El café estaba tranquilo, las mesas de madera reflejaban la luz del amanecer. Un par de clientes leían sus periódicos, ajenos al drama que se desarrollaba en la pequeña esquina del local. Alejandro acomodó la silla y la bolsa de pañales sin alboroto. Clara respiró hondo, permitiéndose, por primera vez en meses, sentir que la vida podría ser menos complicada si Alejandro estaba presente. Mientras hablaban de temas triviales, la bebé soltaba pequeños sonidos, cada uno provocando que ambos se inclinaran hacia ella casi al mismo tiempo. Era un recordatorio constante de que su responsabilidad conjunta no podía ser ignorada. No era solo un encuentro, era la introducción a un nuevo capítulo de sus vidas. Horas más tarde, cuando la primera foto del encuentro se filtró en redes sociales, Clara sintió como el mundo se cerraba sobre ella de nuevo. La imagen de Alejandro sosteniendo a la bebé, con ambos sonrientes, se volvió viral casi instantáneamente. La privacidad que había intentado proteger se desmoronó en un parpadeo. No puedo hacer que todo desaparezca, murmuró Clara mientras revisaba su teléfono, sintiendo la presión crecer. Alejandro, consciente de la reacción en cadena, le tomó la mano suavemente. Entonces enfrentémoslo juntos, dijo. No eres solo tú. No es solo ella. Somos nosotros. Al día siguiente, las calles de Madrid se llenaron de rumores y flashes de cámaras. La prensa había identificado a la misteriosa mujer con la bebé como Clara Rivera y al hombre junto a ella como Alejandro Cruz, CEO de Cruz Corporations. La ciudad despertaba con titulares que mezclaban escándalo, curiosidad y asombro. En la sede de Cruz Corporations, la tensión era palpable. Margaret Cruz se mantenía firme en la cabecera de la sala de juntas, sus ojos examinando cada rostro mientras los directores discutían el impacto inmediato de la filtración. Alejandro, esto podría desestabilizar nuestra posición en la bolsa, dijo un director con voz grave. Necesitamos respuestas claras, ¿es esa niña tu hija? Alejandro no vaciló. Sí. Es mi hija. Clara merece respeto, no rumores. Un silencio pesado siguió a sus palabras, roto solo por la incredulidad de quienes esperaban evasivas. Margaret, con su típica compostura impecable, se inclinó ligeramente, controlando la tensión en la sala. Estamos arriesgando la reputación de la empresa, dijo. No podemos permitir este espectáculo. Alejandro sostuvo su mirada. No borraré su existencia para proteger una imagen. Es mi hija. Punto. La declaración fue un golpe a la tradición familiar, a la autoridad que Margaret había ejercido por años. En la ciudad, las redes sociales explotaban, la foto de Alejandro y Clara con la bebé se convertía en tema de debate, mientras los medios especulaban sobre la relación y los derechos parentales. Clara, atrapada entre la tranquilidad de su apartamento y la tormenta mediática, sentía cómo la presión aumentaba con cada notificación que llegaba a su teléfono. Cada mensaje, cada titular, era un recordatorio de que su vida ya no era solo suya. No es solo un problema tuyo, dijo Alejandro cuando apareció frente a su puerta, traje arrugado y expresión decidida. Esto es nuestra responsabilidad. Clara lo observó, sus manos apretando a la bebé con fuerza. Cada palabra de Alejandro era un recordatorio de que no estaba sola, aunque el mundo pareciera querer probar lo contrario.
Mientras tanto, Margaret no estaba dispuesta a ceder. Enviaba documentos legales, estrategias de prensa y mensajes directos a todos los empleados clave, buscando controlar la narrativa y proteger lo que ella consideraba sagrado, la reputación y el poder de la familia. Alejandro, por primera vez, se enfrentaba no solo a los medios, sino a la autoridad de su propia madre. Cada paso, cada decisión, estaba cargado de riesgo personal y corporativo. Sin embargo, su determinación era clara, la niña no sería silenciada ni escondida. El fin de semana siguiente, Clara y Alejandro decidieron llevar a la bebé a un parque cercano al río. Sin cámaras, sin expectativas, solo aire fresco y la sensación de que podían existir como familia, aunque fuera por unas horas. La bebé dormía en el cochecito, mientras ellos caminaban a su lado, sintiendo que cada paso era una pequeña victoria contra el miedo y la exposición. Allí, bajo los árboles, Clara permitió que su guardia bajara ligeramente. Alejandro, con una mano sobre el cochecito y otra rozando la suya, ofrecía la primera sensación real de apoyo desde que la niña había nacido. No había titulares, no había presión externa. Solo la promesa silenciosa de presencia y responsabilidad compartida. Sin embargo, la tranquilidad era frágil. Esa noche, un sobre deslizado bajo la puerta contenía documentos legales que buscaban la custodia temporal de la niña, alegando que Clara no podía protegerla del escrutinio público. La amenaza era clara, separar a madre e hija para protegerlas. Alejandro, al recibir noticias de la maniobra legal, no dudó. Su respuesta fue inmediata y pública: es mi hija. No se permitirá que la oculten ni que la traten como un problema a resolver. En la ciudad, los titulares se multiplicaron: escándalo en Cruz Corporations, CEO reclama paternidad públicamente, conflicto familiar expuesto. La presión sobre Clara aumentaba, pero la presencia de Alejandro se convertía en su ancla. Por primera vez, la batalla por la visibilidad y la verdad se convertía en una causa conjunta. No eran solo un hombre y una madre, eran padres decididos a proteger a su hija de cualquier sombra, por poderosa que fuera. El amanecer sobre Madrid no traía paz, sino la sensación de un nuevo desafío. Clara despertó antes de que la luz dorada atravesara las cortinas, con la bebé apretada contra su pecho, respirando suavemente. Sus ojos buscaban en la habitación un rastro de tranquilidad que había aprendido a valorar en las últimas semanas. Pero la ciudad afuera ya estaba despierta, y con ella, los rumores que no habían hecho más que crecer desde la primera foto filtrada en el café. Alejandro permanecía a unos metros, sentado en la sala, revisando mensajes y titulares en su teléfono. Su expresión era de concentración absoluta. Cada nueva publicación en redes sociales parecía un cálculo de riesgo y oportunidad. Sabía que la batalla no solo era legal o familiar, era mediática, y cualquier error podría afectar la percepción pública sobre Clara, sobre su hija y sobre él mismo. Hoy será un día largo, murmuró Alejandro mientras levantaba la cabeza y miraba a Clara. No podemos dejar que los medios nos manejen. Clara asintió, aunque no dijo nada. Su corazón latía con una mezcla de miedo y determinación. No era solo por ella, sino por la niña que descansaba tranquilamente en su cuna, ajena a la tormenta que se avecinaba. A media mañana, la puerta sonó y un mensajero dejó un paquete sin firma. Dentro, documentos legales adicionales, avisos de periodistas esperando declaraciones y una lista de abogados designados por Margaret Cruz. La presión era tangible, casi sofocante. Clara respiró hondo, sintiendo que por primera vez el mundo externo amenazaba con invadir el espacio que ella había construido para proteger a su hija. No podemos dejarnos intimidar, dijo Alejandro, tomando asiento junto a ella. Esto no es solo sobre tu privacidad. Es sobre nuestra hija y nuestro derecho a estar presentes. El día avanzó, y cada hora traía una nueva complicación.
Fotografías de la pareja caminando con la bebé en la calle fueron publicadas en portales de noticias, titulares que mezclaban escándalo y curiosidad morbosa. Clara sentía como su paciencia se agotaba, pero la presencia de Alejandro a su lado era un recordatorio constante de que no estaba sola. Por la tarde, en la sede de Cruz Corporations, la junta directiva se reunía de emergencia. Margaret Cruz estaba al frente, su mirada calculadora evaluando cada gesto de Alejandro. Él, en cambio, estaba tranquilo, concentrado en lo que era justo, no en lo que era conveniente. Alejandro, esto podría destruir la percepción pública de nuestra compañía, dijo un director. Necesitamos que niegues la paternidad, agregó otro. Alejandro se levantó, firme y sin vacilar. No negaré lo que es verdad. Mi hija no es un secreto, y Clara merece respeto. Las palabras resonaron en la sala como un golpe seco. Algunos directores intercambiaron miradas, sorprendidos por la audacia de Alejandro al enfrentar tanto a la junta como a su madre. Margaret frunció el ceño, sus labios formando una línea firme, mientras Alejandro continuaba. Durante un año me silenciaron. Se intentó borrar su existencia y la mía. No permitiré que eso suceda nuevamente. El enfrentamiento se volvió intenso. Margaret intentaba apelar a la tradición familiar y al valor corporativo, pero Alejandro respondía con calma y firmeza, defendiendo primero a su hija y a Clara, antes que la reputación de la empresa. Cada palabra, cada gesto, transmitía autoridad y protección. Mientras tanto, Clara se encontraba en su apartamento, tratando de mantener la calma mientras las notificaciones seguían llegando sin parar. Los periodistas no daban tregua, y cada llamada, cada mensaje, parecía una presión adicional. Sin embargo, Alejandro permanecía conectado, llamando solo cuando era necesario y ofreciendo apoyo logístico y emocional. No podemos dejar que controlen la narrativa, le dijo a Clara mientras le pasaba una lista de contactos de prensa confiables. Si vamos a ser visibles, será en nuestros términos. El plan era claro, Alejandro usaría su influencia para proteger a su familia, mientras que Clara se enfocaba en su hija, evitando la exposición innecesaria. La bebé, sin embargo, se convirtió en el centro de atención involuntario. Cada gesto de ternura capturado por las cámaras podía ser interpretado como escándalo, pero Alejandro lo manejaba con una naturalidad que desarmaba a todos los observadores. Por la noche, decidieron que la bebé necesitaba aire fresco. Salieron a caminar por un parque cercano, lejos de las cámaras, disfrutando del sonido de los árboles y del viento en sus rostros. Cada momento, aunque pequeño, era un acto de resistencia contra la invasión mediática. Alejandro se inclinaba hacia la bebé, ajustando la manta, hablando suavemente, mientras Clara observaba, aprendiendo a confiar nuevamente. No voy a permitir que te arrebaten esto, le susurró Alejandro a la bebé. Nunca más. El día siguiente trajo la primera acción legal formal de Margaret, una solicitud de custodia temporal basada en la exposición mediática de la niña. Los documentos alegaban que Clara no podía proteger adecuadamente a su hija del escrutinio público. Para Clara, esto fue un golpe directo a su capacidad de ser madre. Para Alejandro, una razón más para actuar sin demora. Esto no es negociable, dijo Alejandro a Clara mientras revisaban los documentos juntos. No importa lo que diga tu familia o mi madre. Ella tiene derecho a nosotros. Se dirigieron entonces a la oficina de registros hospitalarios para obtener documentos que probaran la paternidad. Cada paso del camino era un recordatorio de la burocracia y de la presión familiar que intentaba separarles. Pero Alejandro no cedía. Su determinación era firme, demostrar públicamente la verdad, proteger a su hija y apoyar a Clara. La audiencia en el hospital fue tensa. Margaret y su equipo legal estaban presentes, pero Alejandro y Clara llegaron juntos, con la bebé durmiendo en brazos de su madre.
Alejandro presentó los documentos de manera clara y concisa, señalando la manipulación y el silencio que los había separado durante un año. No se trata de política ni de reputación, declaró Alejandro. Se trata de nuestra hija. No voy a permitir que se le niegue su derecho a crecer con ambos padres presentes. La sala permaneció en silencio. Los periodistas presentes capturaron cada momento, cada expresión. Margaret, normalmente implacable, parecía sorprendida por la firmeza de su hijo. Clara, por su parte, sintió un alivio inesperado al ver que Alejandro no estaba actuando solo, sino con el objetivo de protegerlas a ambas. Después de la audiencia, los medios explotaron con titulares: Alejandro Cruz defiende paternidad en auditorio, conflicto familiar expuesto, CEO no cede frente a su madre. La exposición era total, pero Alejandro había convertido la narrativa a su favor, mostrando compromiso y protección, no control o egoísmo. Clara, agotada pero aliviada, abrazó a la bebé mientras Alejandro mantenía una distancia respetuosa, pero presente. Sabía que esta era la primera de muchas batallas, pero la sensación de estar unidos les daba fuerza. Los días siguientes continuaron con la presión mediática, pero Alejandro se mantuvo firme, manejando entrevistas y publicaciones con cuidado. Cada acción estaba calculada para proteger a su familia y minimizar el impacto sobre Clara y la bebé. Esto no terminará hoy, le dijo Alejandro a Clara mientras caminaban juntos hacia su apartamento. Pero estamos juntos. Eso es lo que importa. Clara sonrió levemente, sintiendo una confianza renovada. Por primera vez, no estaba sola en la lucha. Alejandro no solo estaba presente, estaba comprometido. El amanecer llegó con un aire más frío que de costumbre sobre Madrid. Clara despertó sintiendo un peso en el pecho que no se aliviaba con la luz del sol. La bebé estaba dormida a su lado, respirando suavemente, y por un momento, la habitación pareció un refugio de paz. Pero afuera, el mundo no daba tregua. Titulares en la televisión, notificaciones en su teléfono y murmullos en la calle le recordaban que la batalla apenas comenzaba. Alejandro estaba de pie junto a la ventana, observando la ciudad. Sus manos cruzadas detrás de la espalda, su expresión firme y concentrada. Cada mensaje que recibía desde la Junta de Cruz Corporations o de su equipo legal parecía aumentar la presión, pero también fortalecía su determinación. Sabía que Margaret Cruz estaba planeando un movimiento más agresivo, y que esta vez no habría lugar para dudas ni medias medidas. Clara, tenemos que prepararnos, dijo Alejandro con voz baja pero autoritaria. Hoy puede ser un día decisivo. No solo para nosotros, sino para nuestra hija. Clara asintió sin palabras. Su corazón latía con fuerza mientras ajustaba la manta de la bebé. La bebé, ajena a la tensión que la rodeaba, se movía suavemente en sus brazos, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Antes de salir, revisaron los documentos que Alejandro había recopilado: hospital, registros legales, declaraciones de testigos. Cada hoja representaba un paso hacia la verdad, pero también un riesgo de exposición mayor. Al salir del apartamento, se encontraron con un despliegue de cámaras y periodistas en la acera. Alejandro tomó la mano de Clara y caminó a su lado con la bebé, la postura firme y protectora, como si su sola presencia pudiera desactivar la agresividad de los flashes. Los reporteros se acercaban con preguntas rápidas y voces entrecortadas. ¿Es esta su hija, señor Cruz? Clara, ¿puede confirmar la paternidad? ¿Por qué no se presentó antes? Alejandro levantó una mano para detenerlos, su voz firme. Ella es mi hija. Clara es su madre. No habrá declaraciones falsas ni especulaciones. Todo se hará de manera legal y respetuosa. El efecto fue inmediato, algunos se retiraron, otros dudaron en interrumpir. Clara respiró hondo, sintiendo que por primera vez alguien controlaba la situación, y no ellos.
Llegaron a la sede central de Cruz Corporations, donde Margaret los esperaba con su equipo legal. Su mirada era afilada, calculadora, y por un instante, parecía que nada podría quebrarla. Alejandro no titubeó. Con la bebé en brazos de Clara, entró al auditorio, la tensión palpable en cada paso. Esto es por ella, murmuró Alejandro, más para sí mismo que para Clara. Por nuestra hija. No cederé. La audiencia comenzó con Margaret presentando sus argumentos, que Clara no podía proteger a la bebé del escrutinio mediático, que la exposición pública era un riesgo para su bienestar, y que Alejandro debía renunciar temporalmente a sus responsabilidades para garantizar la seguridad de la niña. Sus palabras eran precisas, medidas, y cada frase estaba diseñada para golpear emocional y legalmente. Pero Alejandro estaba preparado. Con calma, presentó los documentos que demostraban la manipulación y el silencio que los habían separado durante el último año. Mostró cada formulario, cada autorización de transferencia hospitalaria, cada comunicación que probaba la intervención de Margaret y del equipo directivo para aislarlo de Clara y de su hija. No se trata de política ni reputación corporativa, dijo Alejandro con voz firme. Se trata de nuestra hija. No permitiré que se le niegue el derecho a crecer con ambos padres presentes. Los murmullos en la sala crecieron. Los periodistas presentes capturaban cada gesto, cada expresión, mientras Margaret intentaba mantener su compostura. Clara, por su parte, sintió una mezcla de alivio y orgullo al ver a Alejandro defender lo que les pertenecía. Después de la presentación, se abrió un espacio para preguntas y debates legales. Margaret intentó desviar la atención hacia la protección corporativa y la reputación de la familia, pero Alejandro volvió a centrar la discusión en la niña, su bienestar, su derecho a crecer con ambos padres, y la responsabilidad que compartían como adultos. Cada acción que tomé, cada decisión que hice durante el último año, fue para protegerla de lo que se avecinaba, afirmó Alejandro. Hoy, no se trata de poder ni control. Se trata de amor y responsabilidad. El moderador y el equipo legal quedaron sorprendidos. Por primera vez, la narrativa cambió, no era un conflicto de poder, sino una cuestión de justicia y familia. La sala estaba en silencio, cada palabra de Alejandro resonando con claridad y determinación. Después de horas de deliberación, se concedió temporalmente a Clara y a Alejandro el derecho de custodia conjunta, bajo condiciones de supervisión limitada para asegurar la seguridad de la niña. Margaret, aunque visiblemente frustrada, no pudo revertir la decisión inmediatamente. La victoria era parcial, pero significativa. Clara salió del auditorio con la bebé en brazos, la emoción mezclada con agotamiento. Alejandro la seguía de cerca, su mano rozando suavemente la de Clara, un recordatorio de que no estaban solos en esta batalla. Lo logramos, por ahora, murmuró Alejandro. Pero no será la última batalla. Esa noche, volvieron al apartamento, donde la rutina diaria de cuidado y protección continuó. La bebé dormía tranquilamente mientras Clara y Alejandro compartían un momento de silencio, contemplando la ciudad iluminada desde la ventana. Nunca pensé que estaríamos así, juntos y luchando, dijo Clara, con la voz apenas audible. A veces, los momentos más difíciles revelan la verdadera fuerza, respondió Alejandro, tomando su mano. Durante las semanas siguientes, Alejandro se mantuvo firme en su papel de protector. Coordinaba la logística de seguridad, manejaba la relación con los medios y ofrecía apoyo emocional constante. Clara, aunque exhausta, encontró en él un aliado confiable y constante, alguien que comprendía que su prioridad no era el poder ni la reputación, sino la felicidad y seguridad de su hija. Una tarde, mientras paseaban por un parque cercano, Alejandro se inclinó hacia la bebé, ajustando la manta y murmurando palabras suaves. Clara observaba, sintiendo que finalmente podía respirar. La tensión que había dominado sus vidas durante un año comenzaba a disiparse, reemplazada por la esperanza y la confianza en su familia recién formada.
Estamos aquí, y no hay nada que puedan cambiar eso, susurró Alejandro. Clara sonrió, permitiéndose un momento de alivio y tranquilidad. Por primera vez, la lucha no parecía interminable, por primera vez, sentía que podían construir algo duradero, lejos de las sombras del pasado. La mañana se filtraba suavemente a través de las persianas del apartamento de Clara. El silencio, interrumpido solo por la respiración tranquila de la bebé, parecía más pesado que nunca, cargado con la promesa de cambios y la incertidumbre que aún quedaba. Clara se movió cuidadosamente, asegurándose de no despertar a su hija, y se sentó junto a la ventana, contemplando la ciudad que lentamente se desperezaba. Cada sonido, cada movimiento, le recordaba lo lejos que habían llegado desde aquel primer encuentro en el hospital. Alejandro estaba en la cocina, preparando café con manos que mostraban una mezcla de firmeza y ternura. Cada gesto suyo reflejaba cuidado y dedicación, la paciencia que la batalla legal y emocional le había enseñado. Clara lo observaba en silencio, sintiendo cómo la presencia de Alejandro se había convertido en un ancla en su vida. «Buenos días», murmuró Alejandro, colocando una taza frente a ella. «¿Duerme bien?». Clara asintió, tomando un sorbo del café caliente. La seguridad que emanaba de Alejandro le proporcionaba un consuelo que no había sentido en mucho tiempo. Su hija, ajena a todo, dormitaba plácidamente en la cuna, y por primera vez, Clara permitió que una sensación de calma se asentara en su pecho. «Hoy es un día importante», continuó Alejandro, con voz baja pero firme. «Vamos a demostrar, otra vez, que no nos dejaremos intimidar por nadie». Clara respiró hondo. Sabía que la batalla mediática y familiar no había terminado por completo. Margaret Cruz continuaba moviendo piezas detrás del escenario, intentando proteger su reputación y la empresa familiar. Pero esta vez, Clara y Alejandro tenían algo más fuerte que el poder o la influencia, la verdad y un vínculo que nadie podía romper. Salieron del apartamento juntos, la bebé asegurada en su cochecito, Alejandro caminando a su lado con paso firme. El aire fresco de la mañana los recibió, mezclado con el aroma de pan recién horneado y café de las cafeterías cercanas. Cada paso hacia la sede central de Cruz Corporations era un recordatorio de que no podían retroceder, la verdad debía prevalecer. Al llegar al edificio, fueron recibidos por un equipo reducido de periodistas, quienes rápidamente comenzaron a grabar y fotografiar cada movimiento. Clara sintió un nudo en el estómago, pero la mano de Alejandro rozando la suya le recordó que no estaban solos. «Recuerden», murmuró Alejandro, dirigiéndose a Clara mientras cruzaban el vestíbulo, «no se trata de exhibición. Se trata de protegerla». El auditorio estaba lleno, esta vez con más miembros del consejo y representantes legales que nunca antes. Margaret Cruz ocupaba su asiento al frente, su expresión impecable pero fría, intentando proyectar autoridad y control. Alejandro tomó el centro del escenario, presentando documentos, correos electrónicos y registros que mostraban las manipulaciones del pasado y la intención de silenciar a Clara y a su hija. Clara permaneció a su lado, con la bebé en brazos, respirando lentamente mientras escuchaba cada palabra. Su confianza creció al ver la convicción y determinación de Alejandro, un hombre que había aprendido, a través del dolor y la distancia, lo que realmente significaba ser padre. Cada acción que tomé en el pasado fue para proteger a todos, pero también reconozco los errores que cometí, dijo Alejandro con voz clara. Hoy, no hay secretos. Hoy, se trata de nuestra hija, y de la familia que merecemos construir juntos. La sala quedó en silencio por un instante, todos los ojos fijos en él. Margaret Cruz intentó interrumpir, pero Alejandro, con firmeza, continuó. No permitiremos que el miedo, la reputación o la presión corporativa definan quién puede estar presente en la vida de nuestra hija. Esto no es solo un asunto legal, es un derecho humano, y es nuestra responsabilidad como padres. Después de horas de deliberación, los representantes legales emitieron un fallo final,
Clara y Alejandro recibirían custodia conjunta total, con protección garantizada para la niña frente a la exposición mediática y cualquier interferencia externa. Margaret Cruz, aunque visiblemente contrariada, no pudo revertir la decisión y tuvo que aceptar la resolución. La victoria fue completa, aunque el costo emocional había sido inmenso. Al salir del edificio, Clara sintió una mezcla de alivio y agotamiento. Alejandro estaba a su lado, su postura relajada pero protectora, reflejando un balance perfecto entre fuerza y ternura. La bebé dormitaba tranquilamente en el cochecito, ajena a la batalla que sus padres habían librado por ella. «Lo logramos», murmuró Clara, finalmente dejando que una sonrisa genuina apareciera en su rostro. «Por fin». Alejandro sonrió, tomando su mano y entrelazando los dedos con los de ella. «Y esto es solo el comienzo», dijo. «Ahora podemos construir la vida que siempre merecimos. No habrá más secretos, ni más muros». Las semanas siguientes estuvieron llenas de ajustes y nueva rutina. Clara y Alejandro aprendieron a balancear la vida familiar con la protección mediática, siempre priorizando el bienestar de la niña. Cada sonrisa, cada pequeño gesto de su hija reforzaba su compromiso y les daba fuerzas para enfrentar cualquier obstáculo. Una tarde, paseando por un parque cercano al río, Clara miró a Alejandro mientras él empujaba el cochecito suavemente sobre la grava. «Nunca pensé que podríamos llegar a esto», dijo, su voz suave y cargada de emoción. «Después de todo lo que pasó». Alejandro la miró, sus ojos reflejando sinceridad y calma. «El camino fue difícil, pero nos hizo más fuertes. Y ahora, tenemos algo que vale más que cualquier poder o dinero, la verdad y nuestra familia». La bebé levantó sus manitas, intentando tocar el rostro de Alejandro, quien se inclinó y la abrazó suavemente. Clara sintió un nudo en la garganta, lágrimas contenidas que hablaban de años de lucha, miedo y finalmente, esperanza. Con el tiempo, la exposición mediática disminuyó. Los reporteros ya no acampaban en la puerta del apartamento, y los titulares sensacionalistas comenzaron a perder interés ante otras noticias. Clara y Alejandro pudieron respirar más tranquilos, disfrutar de los momentos cotidianos y construir recuerdos simples pero profundos con su hija. Un año después, bajo los árboles florecientes del parque junto al río, Clara y Alejandro celebraron una ceremonia íntima. Sin prensa, sin cámaras, solo amigos cercanos y familiares que realmente apoyaban su unión. La niña, ahora más consciente del mundo que la rodeaba, dormía plácidamente en su cochecito mientras los padres intercambiaban votos silenciosos y miradas llenas de significado. «Prometo estar presente», susurró Alejandro, su mano descansando sobre la de Clara. «Siempre. Para ella, para nosotros». Clara asintió, su corazón pleno, su mirada firme. «Y yo prometo confiar en nosotros, en nuestra familia», respondió, sintiendo el peso de cada palabra. «No más secretos, no más miedo. Solo nosotros, juntos». El viento movía suavemente las hojas, el reflejo del sol en el agua brillaba como un nuevo comienzo. La ciudad seguía su ritmo, pero para Clara y Alejandro, el tiempo parecía detenerse. Su hija estiró los brazos, riendo suavemente, y ambos padres se inclinaron, abrazándola y sellando un capítulo de su historia que finalmente podía considerarse completo. El pasado había sido doloroso, lleno de secretos y manipulaciones, pero el presente brillaba con claridad. No solo habían reclamado lo que les pertenecía, sino que habían construido algo más fuerte que cualquier obstáculo, una familia unida por amor, verdad y resiliencia.